declarar que esos muros caen. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Comience a decir: Padre que estás en los cielos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo creo a tu palabra, yo creo al poder de tu palabra, yo creo a tu presencia, yo creo al poder de tu presencia, y hoy declaramos que esos muros caen. Dígalo con fuerza, dígalo con ánimo, dígalo con certeza. Esos muros que están impidiendo la presencia de la bendición en mi casa caen ahora, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Se derriba toda fortaleza que el diablo, que los demonios, que los brujos, que los hechiceros hayan metido, hayan colocado, hayan levantado en nuestras vidas o hacia nuestras vidas. Hoy caen. Dígalo con autoridad: hoy caen, hoy caen, hoy caen, hoy caen. Todos esos muros que impiden que salga la maldición, todos esos muros que impiden que entre la bendición, hoy caen. Dígale así con autoridad: se derriba, se derriba, se derriba, se derriba. Caen esos muros espirituales, caen esos muros físicos, caen esos muros económicos, caen ahora mismo en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo. Esos muros que el diablo, que los demonios habían levantado contra nosotros para impedirnos la libertad, hoy caen, hoy caen, hoy caen en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo. Esos muros que había puesto el enemigo en torno a los hijos, para separar los hijos de los padres, para separar los hogares, hoy caen. Dígalo así: hoy caen en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios les bendiga rica y poderosamente. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Isaías capítulo 49, el versículo número 8. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu de Dios. Isaías 49, 8. Isaías capítulo 49, versículo 8. Le conviene hoy mucho meterse en este tiempo y con la palabra de Dios. Isaías 49, 8. Dice así: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus paz. Título de esta enseñanza: liberación para los que están encarcelados por sí mismos. Liberación para los que están encarcelados por sí mismos. Tome asiento. Y hoy vamos a hablar de las prisiones que hay. Hay muchos que están prisioneros de muchas cosas: del miedo, del temor, de la tristeza, de los recuerdos, del pasado, de la angustia, de la ruina, del fracaso, de una enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Cómo comenzamos hoy la palabra de Dios? Viendo que es Dios el que pronuncia de tiempos y oportunidades. Y en este tiempo y en esta oportunidad dice: en un tiempo aceptable te oí. Qué importante que tú comuniques algo a Dios, que ores a Dios, porque Dios oye. Dice: en el día de salvación te ayudé. Viene ayuda de Dios. Alguien que diga conmigo: sí, amén, yo creo que viene ayuda de Dios.
Alguien que le diga a la persona de al lado, si la Biblia lo dice, viene ayuda de Dios para ti. Viene ayuda de Dios para ti. No temas, no desmayes. Viene ayuda de Dios para ti. Y te guardaré. Qué lindo que sea Dios el que nos recuerda que en este tiempo tan difícil, en todas las áreas, Dios nos guarda. Pero nos guardará porque tiene un propósito con nosotros. Y te daré por pacto al pueblo. Somos pacto en esta tierra. Estamos bajo la presencia, bajo la potestad de Jesús de Nazaret. Creemos en Él como el Señor y Salvador. Creemos que Él derramó su sangre preciosa como una forma de demostrar el precio por el pacto nuevo y eterno. Y Dios te guarda para que hagas algo. Y ahí lo dice, para que restaures la tierra. Tú eres un restaurador. Debes ser un restaurador. No de cualquier forma. En Cristo Jesús. Dios no te ha llamado a ti a ser un destruidor. Dios te ha llamado a ser un restaurador. Para que heredes asoladas heredadas. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Que le digan, esa finca abandonada es suya, porque era una heredad asolada. Que le digan, ese apartamento que tuvo pleitos, que tuvo problemas, es suyo. Ese edificio que tuvo asolamientos, es suyo, iglesia, es de ustedes. Pero tiene un propósito grande, un deseo de Dios hay aquí. Qué lindo que usted entienda los deseos de Dios. Porque no hay deseo más grande y más propicio y más benéfico para usted que los deseos de Dios. Y Dios dice para que digas a los presos, salid. ¿Qué es lo que Dios quiere de los presos? Y el título de la enseñanza hoy es liberación para los que están presos por sí mismos, para los que están encarcelados por sí mismos. En los caminos serán apacentados. ¿Cómo va a ser alguien? Dice, y a los que están en tinieblas mostrados. Generalmente una persona que está presa en un sentimiento también anda en tinieblas sentimentales. Generalmente una persona que está presa en un problema de escasez económico generalmente anda en tinieblas económicas. Generalmente una persona que quiere salir de la cárcel, Dios lo ayuda para libertarlo y mostrar la gloria de Él y que se vaya la ruina y el fracaso y la necesidad y los problemas. Por eso, a los que alguna vez estuvimos presos en la borrachera y en los vicios, nos gustaban las tinieblas. Porque usted está leyendo aquí con claridad que el que está preso es muy dado a las tinieblas. Por eso cuando un hombre o una mujer tiene una relación ilícita y está preso en esa relación ¿en dónde la mantiene? En las tinieblas. Pero Dios no quiere que estemos presos. Quiere que salgamos. Quiere que nos mostremos que ya no estamos en las tinieblas. Cuando eso pasa, dice, en los caminos serán apacentados. Cuando usted quiere salir de la cárcel, Dios le manda recursos, Dios le manda respuestas, Dios le manda ayuda sobrenatural. Y en todas las alturas tendrán sus paz. ¿Sabe por qué decían esto? Porque en Israel, en esa tierra la cual bendecimos, alguien que me diga, bendecimos a Israel y pedimos al Dios eterno que ayude a Israel, que bendiga a Israel, que guarde a Israel. Había desiertos, había varias alturas, una altura abajo desértica,
una altura intermedia semidesértica y una mayor altura donde llegaba el rocío del monte Hermón, donde destilaba el rocío. Entonces en las mayores alturas había más pastos. Pero aquí dice la palabra que para el que sale de la cárcel, Dios le tiene preparados pastos en cualquier altura. Y si estás pasando por una dificultad, quiero decirte que Dios te tiene preparado pastos de bendición, siempre y cuando quieras salir de la cárcel, siempre y cuando quieras romper con las tinieblas, definitivamente. Vamos a ver hoy 12 prisiones mentales. ¿Sabes dónde encontré esto? Hay una psicóloga famosa en el mundo, tiene 92 o 93 años y ha escrito unos libros. Entonces hay otra psicóloga, no sé si ella es argentina o española, y la conoce y la ve con ese vigor tan tremendo. Y le pregunta, ¿y usted? Dijo, yo soy judía. Estuve en el campo de concentración de Auschwitz. Me violaron, me torturaron. Vi a mi familia desaparecer, niños siendo asesinados día y noche, mujeres siendo asesinadas, el oprobio, la violencia. Y esta otra psicóloga como que dijo, yo no entiendo cómo usted, viendo eso tan terrible, viviendo eso tan terrible, sabiendo que perdió a toda su familia, sabiendo que le fue quitado todo, usted nos enseña hoy a superarnos. Y la psicóloga judía, hija de Dios, le dijo, ¿sabe por qué? Porque las mayores prisiones del ser humano están en su mente. Y si superas eso, superas todo lo que en la mente te aflige. Hay muchos presos. Decíamos que de los recuerdos. Sucedió hace 40 años, pero todavía está ese recuerdo mortificando. De las equivocaciones, sí, alguien se equivocó hace 2 años, hace 3 años, hace 1 año, hace 40 años, pero todavía es preso del tormento de haberse equivocado. De las malas decisiones, sí se decidió mal, quizás se invirtió donde no se debía, quizás se dijo sí a lo que había que decirle no, quizás se le dijo no a lo que había que decirle sí, y esa decisión tuvo consecuencias. Y todavía hay personas presas día y noche por haber tomado una mala decisión. Hay gente presa del odio, odia al papá después de haber pasado 40, 50 años, o a la mamá, o a sí mismo. Hay muchos presos de la tristeza, mujeres y hombres presos de la tristeza. Toda su vida está enmarcada por la tristeza. Así la vida le ofrezca cosas bonitas, pero no lo entienden, porque la prisión en la tristeza no se las deja ver. Hay personas presas en un temor, le temen a todo, no se atreven a dar un paso de fe, porque le temen a todo. Del miedo, de la depresión, de la ansiedad, de un mal hábito, de la terquedad. Y hay gente que vuelve a esa cárcel una y otra vez, y Dios le anuncia, salga. Así es. Y no debemos querer volver a esa cárcel nunca más. Gracias, pastor. Tome asiento. Por eso se necesita un trabajo más intenso, más profundo, que tiene que ver con nuestra mente y que tiene que ver con nuestro corazón. Algo que aprendí yo
de esta psicóloga, que Dios la bendiga, porque ella era creyente. Y decía, usted va a encontrar en el grupo de psicólogos dos grupos bien enmarcados. Unos que no creen absolutamente nada de lo espiritual y dicen lo psicológico corresponde al cerebro. El cerebro es un tejido vivo y ya. Pero los creyentes, ellos saben del cerebro, pero dicen está conectado a más cosas. Al corazón. Y el corazón espiritual es inexplicable, pero es real, porque ahí está, usted lo tiene. Por su corazón usted quiso venir hoy. Por su corazón fue Dios el que le habló a su corazón: vaya, búsqueme, no me deje, no me deje, no me dejes. Usted está oyendo testimonios terribles esta mañana de oraciones que hicimos por gente que dejó a Dios. ¿Y dónde vinieron a recoger ese abandonar a Dios? En los hijos. Aleluya. Dice que hay que tener mucho cuidado con la mente. Y la mejor forma para que la mente sea libre es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Efesios 4, 23. Dice así. Bueno, leamos desde el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está como, ¿conforme a qué? A los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso se lee, pero muchas veces no se entiende. Eso se lee, pero muchas veces no se aplica. Y vamos a ver ahí mismo en este texto cómo entender eso. En el versículo 17, ahí atrás dice: esto pues digo y requiero. Era el Padre espiritual, era Dios a través de este Padre espiritual de esta iglesia que le decía: esto pues digo. No les estoy proponiendo, no les estoy anunciando, digo y requiero. Casi que digo se exige, se impone. Son cosas que se requieren, no son opcionales. Le dice aquí: esto requiero en el Señor. Les aclara: yo no los estoy haciendo requerimientos por mi cuenta, no les estoy haciendo requerimientos. Usted sabe que hay gente que no entiende nada de lo espiritual. Puede ver al diablo al frente y no entiende que es el diablo. Puede ver el infierno en un sueño. Lo puede ver y no lo acepta. Puede ver los mismos demonios chuzándole en los sueños y no lo entiende. Hay gente que puede ver un ángel de Dios ahí al frente dándole la bendición, dándole la buena respuesta y no lo entiende. Hay gente que ve la gloria de Dios en un accidente, en algo, lo vio y no lo entendió. Hay gente que para el pecado rapidito actúa. Que por aquí es. Una medio sonrisa coqueta de la coqueta, y el hombre que es ávido por mujeres ajenas dice: aquí es. O lo contrario, una coquetería para conquistar el hombre ajeno y le vio la mirada y dice: aquí es. Porque muchas veces la mente del hombre vuela para lo malo, para lo vanidoso, pero para lo de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es este libro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de orar? ¿Qué es? ¿Qué es?
Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiere ser? Éramos nosotros gentiles. ¿Qué son los gentiles? Todo el pueblo diferente a los judíos. Toda la humanidad diferente a los judíos. Ellos no aceptaban que hubiera salvación para fuera de los judíos. Y vino Jesús de Nazaret, al que bendecimos, y dijo: la salvación viene de los judíos. Pero no era solo para los judíos, era para todo aquel que se dispusiera a adorar a Dios, como en espíritu y en verdad. Y les dice que andan en la vanidad de su mente. El gentil llegaba al cristianismo, pero algo tenía que cambiar radicalmente: su mente. ¿Qué tenía la mente? Vanidad. ¿Qué es vanidad? Lo vano. ¿Qué es lo vano? Lo que desaparece, lo terrenal, lo material, lo que lleva a placeres, lo que lleva a autosatisfacción carnal. ¿Qué predicaban los judíos? ¿Qué predicaba el Señor Jesucristo? Que nuestra mente debe ser con el pensamiento de Dios. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios? Lo eterno, el gozo eterno, la salvación eterna, el plan eterno. Y sigue diciéndonos el 18: teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando una persona tiene su mente llena de vanidad, lo único que le importa es el dinero, las tierras, los placeres, producir más y más en lo material, en lo que le autosatisface. Corre el peligro de que su entendimiento se entenebrece, se llena de tinieblas, se llena de oscuridad, se llena de falta de entendimiento. Por eso hay personas que no entienden el daño que le hacen a otra familia, o el daño que le hacen a otra mujer, o el daño que le hacen a otro hombre, o el daño que se hacen a sí mismos, porque su entendimiento no entiende. No entiende. No tiene luz. Cuando el entendimiento está entenebrecido, hace que la persona esté ajena de la vida de Dios. Usted bendiga en este momento a la persona que le evangelizó. Bendígalo. Y sabe que hay personas que ya han partido de los que le evangelizaron a usted. Bendígalo. Bendiga a esa persona espiritual que fue como su tutor, fue como su tutora. Amén. Aquí hay muchos que recordamos por ustedes a la pastora Pepita, ¿verdad? La pastora Josefina. Porque ellos hicieron una labor hermosa de que su vida no fuera ajena de la vida de Dios. Yo le pregunto, amada iglesia, en estos últimos tiempos difíciles, hoy podrían darnos las noticias que Estados Unidos atacó a Irán, pero que Putin se movió a respaldar a Irán. Hoy nos podrían dar la noticia que Turquía se movió a respaldar a Irán, entonces que Europa se movió a respaldar a Estados Unidos. En la noche podríamos estar hablando: estalló una guerra sin igual. Porque la Biblia dice guerras y rumores de guerras. Queremos hacer los bautismos y estamos orando para que nos aparezca un río con agua. Qué cosa tremenda, en un país donde había tanta agua. En donde en esta semana anuncian que suben más los combustibles.
En donde le están diciendo a usted, gaste menos agua, porque si no ya le van a mandar el doble el recibo del agua. En donde usted oye de homicidios, de feminicidios, de suicidios. ¿Qué es lo que más tenemos? ¿Qué es lo que mejor tenemos? La vida de Dios en nosotros. No ser ajenos de la vida de Dios. Lo más lindo en tu vida es tener la vida de Dios en ti. Sea capaz de decirle a la persona de al lado, lo más lindo en tu vida es tener la vida de Dios en ti. Pero el diablo quiere que tú estés preso todo el tiempo. El diablo quiere que tu mente esté presa todo el tiempo. El diablo sabe que si hace lograr que tu mente esté presa y que caigas una y otra vez en esa cárcel, tu corazón también va a estar preso. Y un corazón preso no recibe nada de Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios, estamos en el versículo 18, por la ignorancia que en ellos hay. Hoy hay mucha gente que es ignorante. Han ido a las mejores universidades, se paran a decir que tienen el PhD o el postdoctorado, que hablan 1, 2, 3, 4, 5 idiomas, pero son personas ignorantes de que detrás de todo esto está lo espiritual. De todo lo que hay en el mundo agitándose está lo espiritual. Ignorantes de que Dios tiene un plan para salvarlos. No creen en la inmortalidad del alma. Yo hablé con un prestigiosísimo abogado que ya partió a la eternidad. Y ese abogado, cuando fue a la central, todos se arrojaron. Que hay que orar, porque él ya tenía una enfermedad cabalgándole. Él me miró a mí y se fue y me abrazó. Yo no le iba a decir mentiras. Le dije, doctor, es el tiempo. Tenga su fe, tenga su ánimo. Le dije, acuérdese que usted mismo me enseñó, porque usted investigaba que el 90 y pico % de la humanidad creen en un alma inmortal, un alma que no se muere, un alma que se desprende del cuerpo, pero que no se muere. Y él me decía, es increíble ver cómo culturas completas de miles de millones de personas creen en la inmortalidad del alma, pero ver cristianos cuestionando eso, porque son ignorantes de lo que dice la palabra. Son ignorantes de una experiencia con Dios. Hay gente que jamás ha tenido una experiencia. Se ponen bravos por la predicación, se ponen bravos por los tiempos de Dios, se ponen bravos por los mandamientos. ¿Por qué? Porque son ignorantes de las cosas de Dios. También dice aquí, por la dureza de su corazón. Dios mío, todo esto, la vanidad, el entenebrecimiento, ser ajeno de la vida de Dios, gente que se para y dice, no, yo no puedo creer, no cuestiono. Yo cuando me dicen así, les digo, o pienso, está en ese nivel está esa persona. Y generalmente es un duro de corazón, por eso contesta mal, por eso es grosero, por eso es vulgar, por eso es patán, porque generalmente el duro de corazón es grosero, es patán, es vulgar, manda las puertas, patea, maldice a todo el mundo. Es duro para dar, le gusta para él y le gusta comprar y tener cosas para él, pero es duro para dar. ¿Por qué? Tiene su corazón como duro. Entonces mire todo eso que maneja el estar
romper eso. Los cuales, versículo 19, después de que perdieron toda sensibilidad. Hablábamos en estos días que Ezequiel se muestra, o Dios se muestra a Ezequiel y le dice a su pueblo: os haré volver de donde os llevé, os haré volver de la prueba que te metí. Pero le dice: pero en esa prueba te haré cambiar tu corazón de piedra por uno de carne. Y quiere decir el corazón duro por uno sensible. Y algo muy hermoso que usted y yo debemos conservar todo el tiempo es el corazón sensible para Dios. Ojalá que usted se chuce así como yo me hago y digo: mi corazón sensible para Dios. Y que lo haga otra vez: mi corazón siempre sensible para Dios. Para Dios. Dice el 19: los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia. ¿Qué ve usted en el mundo hoy? Sí. ¿Sabe qué? Para tener cuidado, porque hoy hay organizaciones feministas y hay que tener uno cuidado, ¿no? Feministas ciegamente. Hubo un concierto hace poco y oía uno a las personas ay, divina, divina, todo tan divino, llevaban la divina, pero se paró una mujer para que no digan que fue un hombre, muy prestigiosa, periodista de una cadena radial de las más importantes de Colombia en Latinoamérica, y dijo: me da mucha pena como ustedes, pero yo hablo como mujer, dijo aquí. Y eso fue vulgar lo que esa mujer presentó. Dijo: me da mucha pena que esa mujer la empoderen como representante de los derechos de la mujer y de del lugar que dio como la mujer, pero ahí fue vulgar. Y los que analizaron eso sin dejarse ganar por los sentimientos o la apariencia dijeron: qué espíritu de lascivia que se movió tan de nada. Yo decía: y las que llevaron las niñas de 12, de 15 años a ver su cantante famosa, ¿de qué las llenó a esas niñas? ¿Qué es esa lascivia? Que todo lo sexual inmundo se mueve por todas partes. Usted no está viendo la economía gira en torno de eso, el cine gira en torno de eso, el deporte. ¿No vio el boroló que se armó en España porque el tipo fue y le dio un beso a una lesbiana? Y el trasfondo no fue el beso, sino esos derechos sexuales de la lascivia. ¿No lo vio? Dice: con avidez para el pecado está la gente ávida de pecado. Hablamos del mundo en general. Espero que usted y yo podamos calificar de decir: no, a mí no, conmigo no. Yo no estoy ávido de pecado, yo no estoy ávido de maldad, yo no estoy ávido de las cosas malas. Dice: para cometer con avidez toda clase de ¿qué? Impureza. ¿Qué está viendo usted en la humanidad? Ah, no, pastor, no se ha exagerado. ¿Y las niñas de Medellín de 12 y 13 años? Ah, no, eso fue una cosa. Pero otra apareció también. Y otra más. O sea que en esa ciudad, y quién sabe en cuántas otras más. Ya no importa la impureza. Ya no importa con quién satisfacer las impurezas. Y aquí el apóstol dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo? Aleluya. Porque si de alguien aprendemos, o mejor, si de alguien debemos dejarnos enseñar todos los días, ¿de quién es? Ese ejemplo. Impurezas en el Señor, jamás. Ajeno de la vida de Dios, jamás. En
entendimiento entenebrecido, jamás. Entregado a cosas impuras, jamás. Todo lo contrario. Pureza, santidad, honestidad, justicia, apartado para mí. No solo amor, porque a veces manipulan el amor del Señor Jesús. Y el Señor Jesús también lanzó juicios. Aleluya. Por eso dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, se tiene que oír para ser enseñado. Amén. Un niño que va al jardín tiene que aprender a oír para poder ser ¿qué? Enseñado. ¿Usted sabe la escuela dominical, el beneficio que le hace a su hijo tan grande? Y hay gente que resiste, pero no, el mío no. El beneficio tan grande que le hace la escuela dominical de la iglesia a sus niños, los está enseñando a oír para ser ¿qué? Enseñados. Y cuando ellos lleguen al jardín ya van preparados. Entonces usted va a decir: qué lindo, qué hermoso, que le va muy bien en el estudio, pero se les olvida muchas veces porque alguien pagó el precio para enseñarle a ¿qué? A oír. Dice: si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Conforme a qué? A la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Y eso incluye qué? Los pensamientos. Haga así, haga así. Eso incluye mis pensamientos. Tengo que despojarme de esa forma de pensar como lo hacía como el viejo hombre, con la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque hay vicios. ¿Qué es lo viciado? Lo torcido. Y hay vicios conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe cómo le va a buscar a usted el diablo día y noche y a mí? Con deseos engañosos. Porque el hombre está diseñado, hablo del ser humano, hombre y mujer, para los deseos. ¿Sabe usted que todos los apetitos están en el cerebro? Todos. Aún si a usted le ponen ese, ¿cómo es que llama el que le gusta a ustedes tanto? El brownie resbaloso, ¿cómo lo llaman? El brownie grasoso, el brownie que no, cremoso, no sé qué, que no sea tan seco. Rico, pero usted parte se lo ve que es que así es. Y ponen un brownie así de grande y no dura 5 minutos en la mesa. ¿Cómo? Con helado encima. ¿Pasa o no pasa? Por allá oiga que hacen. ¿Y usted sabía que ese apetito dónde está primero? Por eso actuó usted así, ¡pa! Porque usted, ay, un browniecito de estos con heladito así, se lo ponen al frente. Entonces cuando a usted le ponen un pedazo de brownie grande con helado, ¿qué va a decir usted? Me da otro poco, como este, y después me da otro poquito, por favor. Amén. Hay deseos que no son engañosos, que son los deseos de Dios. Por eso es bueno que tú vengas, que tú aprendas, porque aprendes a conocer los deseos de Dios. Y los deseos de Dios no te llevan a vicios, te llevan a cosas limpias, a cosas transparentes, a cosas rectas, a cosas honestas, a la felicidad. Pero el diablo quiere con un lado y otro los deseos que engañosos. Mire, aún hasta la vida pasada, es que los deseos engañosos tienen que ver con la vida pasada. Por eso dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Eso quiere decir cambie sus actitudes, cambie sus pensamientos, cambie sus convicciones, cambie todo en su mente. Entonces le dije de la psicóloga. Y ella escribió un libro. Es un bestseller en el mundo, no tiene problema. Yo solo extracté las 12 puntos que ella toca. Dice, esas 12 puntos me tocó vencerlos durante el campo de concentración, en donde estos hombres mancillaban, humillaban, torturaban, denigraban, hasta lo que usted no se imagina. Y después, para iniciar una vida de lo que tuviera de vida, tenía que vencer eso que había quedado tan marcado en mi corazón y en mi mente. Número 1, voy a nombrar las 12 rápidamente. La prisión de la victimización. Y describe aquí el sufrimiento es universal en todas partes. Pero ser víctima es opcional. Yo escojo si me pongo en el papel de víctima o no. Y es una de las cárceles más tremendas mentales. Gente que vive en el plan de víctima todo el tiempo. Me hacen y me hacen y me hacen y me hacen. Pues esta mujer nos dio ejemplo. Yo tenía que salir de mi mente, de mi pensamiento de víctima. Y hay una preguntita, decía, que usa. Es una psicóloga que usa el cerebro. Yo digo que el diablo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y en vez de estar diciendo eso, debería decir, yo creo que yo puedo salir de esto. Dios me ha anunciado que hay un día de salvación y me va a ayudar y me va a guardar. Dios me ha ayudado, me está diciendo que tiene un plan conmigo para ser un restaurador, para heredar, para salir, para mostrarme, para ser apacentado. Segunda, la prisión de la evasión. Dice lo opuesto a la depresión, lo habla una psicóloga, es la expresión. Ella decía, el depresivo todo lo guarda, todo lo guarda, todo lo ensimisma. La persona expresa, se va liberando. Las emociones que no se expresan y que se guardan, que se embotellan, describe ella, afectan la química del cuerpo y del cerebro. Y decía algo aquí, o lo complemento yo diciendo, ella tuvo que enfrentar eso. Lo viví, lo sufrí, pero tengo que dejarlo atrás. Y hay personas que evaden enfrentar la situación que le hace tanto daño. Eso dejémoslo así. No te hagas daño. Ahora, no lo hagas de cualquier forma, pero aquí puedes venir y pedirle al Dios eterno y expresarle al Dios eterno tus emociones, tus sentimientos, y Él te ayudará, porque Él te dirá, yo te tengo para que restaures la tierra, y al primero que restauraré será a ti. Tercera, la prisión de la autonegligencia. ¿Sabe cómo lo enfocó ella? Hay cosas que tenemos que abandonar o abandonar sí o sí. Dice, el miedo al abandono es uno de los primeros que experimentamos. No queremos abandonar cosas o personas o lugares o circunstancias. Así que nosotros mismos autodesciframos, creemos que desciframos bien qué tenemos que hacer y en quién tenemos que convertirnos. ¿Para qué? Para recibir atención, afecto y aprobación. ¿Sabe que 3 cosas miden si usted está bien relacionado? Número 1, atención, afecto y aprobación.
Pero aquí está hablando de la persona que es autonegligente, que le dice es que yo ya sé cómo trabajo con mi vida, sé qué hacer, sé en quién me tengo que convertir y es ajeno de la vida de Dios. Y nunca va a llegar esa atención, ni nunca va a llegar ese afecto, ni nunca va a llegar esa aprobación, porque lo hizo ajeno de la vida de Dios. Dejemos de ser, ahorita yo voy a hacer una oración de renuncia. Yo no sé, el que la quiera hacer, que la haga. El que quiera seguir siendo autonegligente, allá él o ella. Por eso el Señor dice en una palabra: no seáis tercos como las mulas, como los caballos que necesitan ser arrastrados por una rienda. Otra prisión, la de los secretos. Ay, tremendo, dice. La prisión de los secretos. La honestidad, decía aquí, comienza por aprender a decirnos la verdad a nosotros mismos. Si estamos haciendo un mal a otros, ¿para qué engañarnos? Si estamos siendo groseros con otros, ¿para qué engañarnos? Si alguien juega aquí con una esposa y allá con otra, ¿para qué se engaña, Señor? Comience a decirse la verdad a sí mismo. Otra prisión, la de la culpa y la vergüenza. Lo que pensamos, escribía ella, influye en lo que sentimos, y lo que sentimos en lo que hacemos. Te lo repito, la prisión de la culpa y de la vergüenza. Lo que pensamos influye en lo que sentimos, y lo que sentimos en lo que hacemos. Y aquí trabaja Satanás tremendamente en hacer sentir culpa día y noche a una persona, y son encerrados, encarcelados en culpas para llevarlos a la vergüenza. Otro. Abran esa puerta más, por favor, bien abierta, de par en par. Que no quiero que se me duerman. La prisión de los duelos sin resolver. Los duelos hay que resolverlo. Ella tenía un duelo tremendo. Toda su familia fue asesinada. Ella tenía un duelo tremendo. Todas sus propiedades le fueron quitadas. Pero ella tenía que resolverlo. Los duelos representan pérdidas, y estas no siempre están relacionadas con la pérdida de un ser querido. Están relacionadas con la pérdida de una heredad, de un negocio, de una oportunidad, de un tiempo. Hay gente que lleva 40 años de casado y suspiran. Pero no están suspirando por el marido, sino por el primer novio que tuvo hacía 42 años. Es un duelo que no ha superado. Hay gente que Dios le da un regalo. Sí, eso está bien. Sí, estuvo como bueno. Y oiga, pero debió darse el... No se alegra porque todavía está pensando en el Renault 4 modelo 68 que hacía 40 años quería comprar y no lo pudo comprar. Son duelos sin resolver. No sé qué duelos tengas tú sin resolver. ¿Qué pérdida has tenido sin resolver? Otra prisión, la de la rigidez. La rigidez de pensamiento equivale a los barrotes de una celda. Eso es la dureza, la postura difícil.
es elegir una respuesta. Y la respuesta se la da Dios. Hay gente rígida. Soy así, mi abuela era así, mi mamá era así, pues yo sigo siendo así. Y yo le dije, ¿y cómo sufrió su abuela? ¿Usted quiere sufrir igual que su abuela? ¿Y cómo sufrió su mamá? ¿Usted quiere sufrir igual que su mamá? Y si Dios le da la oportunidad de ser libre, ¿por qué no quiere ser libre? Por la posición rígida. Y en lo espiritual sí que actúa eso. Otra prisión, ya voy a ir terminando, la del resentimiento. Ella tenía para estar resentida con todos los alemanes, con todos los austriacos, con todos los checoslovacos que se prestaron a los nazis, con todos los arios, altos, rubios. Y curiosamente en los países donde más conferencias da, donde más la invitan, curiosamente es donde más los colegios de niños blancos le dicen, por favor traiga a esa mujer, tráigala, estos niños como quieren, porque si ella tuviera ese resentimiento jamás lo haría. El resentimiento, decía ella, lleva a la irritación, al odio, al enojo crónico que se llama odio, y destruyen la intimidad. Y Dios quiere que tengamos una intimidad con Él. Pero si una persona tiene resentimiento, me hicieron, generalmente es irritable todo el tiempo, es enojado crónicamente, se pone bravo por cualquier cosa porque tiene resentimiento en su corazón, no ha sanado la herida. Destruye la intimidad con Dios. Y usted no puede ser ajeno de la vida de Dios. Necesita tener libre y sano su corazón. Otro, la prisión de los juicios. No, perdón, la prisión del miedo paralizante. Imagínensela a ella. Hay testimonios que dicen, de una respuesta, una, dependía vivir ese día. Y si el oficial salía y quería oír otra respuesta y se equivocaba, a morir de una vez. No había consideración, a morir, a morir. Un balazo en la cabeza. Imagínense el miedo que le daba a ella oír hablar a alguien en alemán. Yo no sé si usted se imagina que esa jornada todo el día por la noche dormían, no creo yo. ¿A qué hora llegan por la noche a sacar, a fusilarnos, a meternos en la cámara de gas? Imagínense el miedo que le podía producir a ella lo que dejó esas secuelas, oír en alemán, oír a alguien alto, rubio en Europa, pero ella superó eso. Superó el miedo que la paralizaba. Aquí hay gente que tiene miedo y la paraliza el miedo. Eso es una prisión. La prisión de los juicios. Debemos dejar ir los juicios y comenzamos a elegir la compasión. La libertad significa escoger y decir, dejemos de hacer tantos juicios por la gente. Ella dijo, o escribía como a muchos, yo hubiera querido venganza, hubiera querido verles doler, hubiera querido verles sufrir, hubiera querido verles. Ella dijo, tenía que superar eso. Y lo cambié por la compasión. Por la compasión. La prisión de la desesperanza. Muchos se entregaron a la muerte en ese campo de concentración porque perdieron toda esperanza. Por eso caminaron hacia las alambradas electrificadas y se prendían de ahí. Por eso, aunque daban la orden a las 6 de la mañana, párense, se quedaban acostados, que sabían que el oficial de turno pasaba con el arma y les disparaba. Por eso ya no les importaba, porque en la fila, como todo, tenían que erguirse. Ellas se chuzaban un poquito el dedo
con sangre y se echaban sangre aquí para no verse tan pálidas. Y eso lo hacía la persona que quería vivir, que de alguna forma decía: yo no puedo perder la esperanza que esto va a acabar un día y que esto va a ser testimonio para muchos de lo que hace el ser humano para mal, pero de lo que puede hacer el ser humano para bien. La prisión de no perdonar. Y escribe algo que dice la Biblia, ella lo habla como doctora: perdonar es algo que hacemos por nosotros mismos. Cuando perdonamos a otros, nos estamos favoreciendo a nosotros, no para la persona que nos ha lastimado. Hay una lucha de cautividades en el reino. El diablo quiere coger tu mente y tu corazón y llevarlo cautivo a los deseos engañosos, llevarlo cautivo a la vanidad mental del pecado. Hay gente tan simple. Yo pues para no emitir juicios hablando de una persona, gente muy simple, y no se da cuenta que está cautiva del enemigo. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 5. Hay una cautividad del diablo. Yo pregunto, ¿el borracho está cautivo por Dios o por el diablo? ¿El que es adúltero está cautivo por Dios o por el diablo? ¿El que sabe perdonar tiene su mente cautiva a quién? A Dios. Vamos a mirar ahorita que nuestra mente tenemos que cautivarla a Jesucristo. Vamos a verlo ahorita, esto no me lo estoy inventando. Dice segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Se acuerda que hablamos de ignorancia? ¿Cómo se llama aquello que impide el conocimiento de Dios? Entonces el diablo, ¿qué quiere? Que usted sea ¿qué? Dígalo duro. Usted decide si se lo otorga o no. Y él levanta argumentos de altivez. El que está en altivez está preso en esa. No, a mí no me hablan así, olvídese. Yo hago lo que sea, yo hago lo que quiero. Y hay unos que se paran y dicen: no, pero es que no me parece. No creo yo en esas cosas. Yo lo cuestiono. Y han tenido sueños con el mismo diablo chuzándole las espaldas. No, pero no, yo no puedo creer en eso. Y han visto la gloria de Dios en el accidente. No les pasó nada, pero no puedo creer en Dios. No me es fácil. Oiga, que en todo lugar hay normas. Y en la empresa ya se arrodillan, se botan a lamerle los zapatos al jefe. Pero en la iglesia, no estoy de acuerdo con eso. No me parece. ¿Ese es un qué? Ignorante. Dice: y llevando cautivo y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo ¿qué? ¿A quién? Es que su pensamiento tiene que volverse cautivo. ¿De qué? De la obediencia. ¿A quién? A Cristo. ¿Usted quiere una vida mental sana? Logre cautivar sus pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Díganle lo que le digan. Diga: obedezco a Cristo Jesús por encima de cualquier cosa. Dice el versículo 6: y estando prontos, dispuestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Usted castiga la desobediencia? No me lo responda a mí. Hay gente que castiga la desobediencia de otros.
La desobediencia hay que castigarla. Hay gente que Dios le ha dicho: tenga ya quieta esa lengua, y aún se la muerden. Y todavía preguntan por qué. Se les sale aftas, se muerden, se les ampolla la lengüita. Y es Dios diciéndoles: oiga, aprenda a castigar esa desobediencia. Hay gente que desobedece en darle a Dios, y Dios le manda una, y es la forma que Dios le dice: aprenda a castigar esa desobediencia. Tenga fe, dele a Dios lo que... Hay gente que Dios le ha dicho: usted vive peleando con todo el mundo por desobediente. Y hay que castigar esa desobediencia. Y Dios comienza muchas veces con los porteros del edificio: bendígalos, no los maldiga, bendígalos. No que ellos están haciendo el trabajo, están en la obligación de pedirle a usted su número de cédula, están en la obligación de preguntarle a usted para dónde va y de parte de quién va. Y si usted comienza así muy bien y saludarlo muy bien, ya empieza a castigar la desobediencia. Pero si usted llega como el santo patrón de tal, dígale que estoy mal. Hay que castigar la desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo me trasladé, no se afane, yo me trasladé a estas prisiones. Fui víctima de un hogar de borrachera. Y muchas veces me sentía víctima y ya me quedaba: fue culpa de esto, fue culpa de mi mamá, fue culpa de mi papá, fue culpa de mis hermanos. Evadía mucho tiempo. Era prisión de eso. Era negligente, terco. Tenía secretos conmigo mismo. No era capaz de decirme la verdad. Fue de las primeras cosas que Dios usó, diciendo: no le eches la culpa de la borrachera ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu esposa, ni a nadie. Eres tú el que deseas hacerlo. Empecé a decirme la verdad a mí mismo. La prisión de culpa y de vergüenza. Yo abandoné a mi madre, en el sentido que no la acompañé en sus últimos tiempos antes de fallecer. Escasamente la saludaba, y el diablo me dio a mi palo por eso, y más me emborrachaba. Pero tenía que salir de esa prisión. De los duelos sin resolver, las pérdidas que tuve, una empresa que tuve, todos salieron con apartamentos y fincas. Yo salí con las manos vacías. Salía con odio y desaba odio hacia ellos, porque eran duelos que no había resuelto. Tenía una rigidez tremenda, no aceptaba que nadie me dijera nada, y creía que lo que yo hacía era lo correcto, lo que me llevaría a una respuesta agradable. Resentimiento, qué prisión tremenda. Me resentía con todo el mundo, así que odiaba a todo el mundo. Al que era feliz lo odiaba porque lo veía feliz. Al que compraba un apartamento lo odiaba porque podía hacerlo y yo no. La prisión del miedo paralizante. Y me paralizó muchas veces. Que no hay para esto, que no hay para aquello. La prisión de los juicios. ¿Cómo me gustaba levantar juicios? La prisión de la desesperanza. Aún pensé en quitarme la vida. Hubo intentos, pero Dios lo impidió. Antes de Doris, antes de mi familia. Yo no le estoy predicando a usted aquí imaginaciones.
La prisión de no perdonar, y algo grande que abrió una puerta tremenda para mí fue perdonarme a mí mismo por toda esa lista. Encontré algo de alguien que vivió procesos parecidos a eso. Dijo, es que está en la palabra. Al que Dios puso para ayudarnos, para salir de las prisiones, es el Espíritu Santo de Dios. Y si una persona se dedica a la oración, a obedecer a Cristo, muy probablemente va a tener intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Si una persona todavía alimenta los deseos engañosos de sexo, borrachera, pecado, malicia, chistes vulgares, robar, el avión que tumba a todo el mundo, el Espíritu de Dios no va a estar por ahí. Pero si una persona quiere salir de las prisiones o de la prisión, necesita del Espíritu Santo de Dios. Juan 14, 25. Con esto vamos a ir terminando. Juan 14, 25. ¿Ya lo tiene? ¿Cuántos quieren salir de esas prisiones? Déjeme ahí Juan 14, 25 y no va a leer todavía, porque se me olvidaba que hay que hacer una oración de renuncia. Bueno, Juan 14, 25 dice: estoy en San Lucas, con razón, no me cuadraba ahí. Juan 14. ¿Sabe qué es? Se lo voy a decir, ¿me permite decírselo? Hay hijos presos en esas cárceles, hijos e hijas por culpa de las mamás. O de los papás. Y Dios quiere que, ¿cómo le dijo a los presos? Salid. O sea que no es la voluntad de Dios que un hijo esté preso de la victimización, de la evasión, evade todo. No, esto que tal, yo mejor esto, no sé qué, si sé cuándo, tal, evade todo. Hasta las responsabilidades las evade. De la autonegligencia, de los secretos. Hay hijos ¿para qué guardan secretos? No se sabe ni qué está haciendo. De los duelos sin resolver, tal vez la fricción de los padres, todavía ellos no lo han resuelto. El problema entre los padres, ellos todavía no lo han resuelto. Del resentimiento, por eso son malgeniados, porque son resentidos todavía hasta con el papá y la mamá. En el almuerzo, en el sancocho, ríen, pero por allá solas todavía están resentidos con el papá y la mamá. Del miedo paralizante, porque de niños querían tal vez el abrazo del papá que no estaba, o el abrazo de la mamá que no estaba, porque lo importante era estar allá al frente del negocio. Muchos hijos no perdonan porque no saben cómo hacerlo, que no han visto al papá y a la mamá perdonando como se debe perdonar. Los oyen vociferando todavía, los oyen maldiciendo, los oyen renegando todavía. Juan 14, 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ya se iba. El tiempo de irnos también nos llegará a nosotros. ¿Ya ha pensado en eso? ¿Qué le pasaba al Señor Jesús aquí? ¿Qué? ¿Ya qué? Ya se iba. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿El qué? ¿Qué enseñará?
¿Y qué hará? Y recordar todo lo que os he dicho. Usted observa con cuidado este versículo, no habla de cosas exteriores. No habla de milagros de sanidad. No habla de respuestas económicas, que también se necesitan y Él lo puede hacer. No habla de abrir un camino exterior, habla de hacer algo en nuestro interior. Enseñarnos cómo romper esas prisiones. Recordarnos todo lo que el Señor nos ha dicho para fortalecernos. Cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a salir de la cárcel, dice el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Voy a hacer un llamado a aquellas personas que quieran salir de las prisiones en que ellos mismos se han metido, que pasen aquí al frente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que es suyo con Dios. Así es. Porque la voluntad de Dios no es que usted esté preso, ni presa. La voluntad de Dios es que usted salga de esa presión. Aleluya. Métase ahorita con Dios. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Yo le bendigo. Y no vamos a mirar a alguien y decir, ay, mira, nada. Porque esto creo que lo hemos vivido todos los seres humanos. Que los cristianos somos valientes de dar el paso y reconocerlo. Pero esto lo viven todos los seres humanos. ¿Sabe? Yo cureoseo, se dice así, sí, en el YouTube, al igual que ustedes. Seguramente alguna vez abrí una página o algún video de esos, de artistas famosos en Estados Unidos, hombres y mujeres. Y yo no sé cómo funciona ese YouTube, pero me imagino que trae videos parecidos de a lo que me gusta consultar. Porque siempre me impactó la vida doble de muchos artistas, ¿no? Por fuera, grandes mujeres, hermosísimas, actrices de marcas. Y cuando uno veía las biografías decían, no, para nada eso, terrible, estaban en una prisión de mentira, de vanidad, de sufrimiento. Y curiosamente muchas de ellas murieron, dicen unos, suicidadas, de sobredosis, no se sabe, no pudieron más. No pudieron romper la prisión quizá de la vanidad, quizá de la amargura que los años pasaron. Los años pasan. Muchos seguimos siendo simpáticos, pero los años pasan. Amén. Y bueno, de hombres y mujeres. Y siempre que veo esos videos digo, tremendo. Afuera mostraban el gran galán del cine, la gran belleza, la gran diva, dicen, del cine, los carros, las limusinas, las joyas, los vestidos, las mansiones allá en Hollywood. Pero muchos de ellos no era verdad eso. Estaban presos en una cantidad de cosas. Y yo digo, si se hubieran dado una oportunidad, no importa si ya no había diamantes, no importa si ya no había limusinas, no importa si ya no había 10 criados para ayudarle, no importa si ya no había una casa tan grande con jardines. Lo que importa era que hubieran vivido su vida en paz y se hubieran ido en paz con el Señor. Usted incline su rostro ahí, usted está con Dios. Va a hablarle a Dios, no se quede callado o callada. Va a decirle, Señor mío, Dios mío, Padre nuestro, estoy escuchando tu voz, estoy entendiendo tu voluntad, que ahora hay un tiempo aceptable, que hoy es un día de salvación en que me quieres ayudar. Señor, que tú tienes sobre mí el pacto con tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Señor, que tienes el propósito que yo sea instrumento para restaurar y aún para heredar.
Pero también dices a los presos que salgan. Y me has hablado tan claramente hoy que tengo que entender que hay prisiones en mi pensamiento. Y que no es tu voluntad que yo esté preso o presa. Que tu voluntad es que yo salga de esas prisiones. Que tu voluntad es que yo me sienta libre. Que reciba la paz que tú ya diste. Que no es como la del mundo. Que finalmente mi corazón no se turbe por nada. Y que tampoco tenga miedo ya. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo renuncio a todas esas prisiones, a la prisión de la victimización, a la prisión de la evasión, a la prisión de la autonegligencia, a la prisión de los secretos que no he enfrentado, a la prisión de la culpa y de la vergüenza, a la prisión de los duelos sin resolver, a la prisión de la rigidez, de esa estructura rígida que yo mantenía. Renuncio en el nombre de Jesús a la prisión del resentimiento que me ha llevado a irritarme, a enojarme y que ha destruido muchas veces mi intimidad contigo, a la prisión del miedo paralizante. Ya no más cederle al miedo, a la prisión de los juicios. No debo juzgar, y así me juzguen a mí, tengo que superar eso, escoger y decidir sabiamente contigo. A la prisión de la desesperanza renuncio, porque tú eres Dios de esperanza, tú eres Dios de amor, tú eres Dios de fe, y no puedo ser un cristiano desesperanzado. Tengo que tener fe, tengo que tener amor, tengo que tener esperanza todo el tiempo. A la prisión de no perdonar, cambia mi corazón, Señor. Si es corazón de piedra, para perdonar, pon en mí un corazón sensible para perdonar. Señor, en el nombre de Jesucristo, hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea ese consolador que tú envías en el nombre del Señor Jesucristo. Lo autorizo para que me enseñe todas las cosas y me recuerde todo lo que el Señor Jesús me ha dicho para recibir la paz. Ahora tú cierras tus ojos, porque ya es tu vida personal. ¿Qué hay? ¿Te victimizabas? No más. ¿Evadías? No más. ¿Eras negligente, autonegligente a sí mismo? ¿Te ponías autonegligente? No más. ¿Cuáles eran tus secretos que tienes que abandonar hoy? ¿Cuáles eran esos? Que tú sabes bien que Dios quiere que abandone. El de la culpa. ¿Qué error cometiste tan delicado? ¿Qué error cometiste que te trajo vergüenza? Pero hoy te está diciendo Dios: sal de esa cárcel para que ya no tengas más culpa. ¿Qué prisión de duelo sin resolver? Anhelaste ese papá que te protegiera y nunca estuvo. Anhelaste esa mamá que te consintiera y nunca estuvo. Te dejó ese esposo, te dejó ese padre de los hijos, te dejó. Tuvo deleite contigo y después te dejó. Pues hoy el Señor te dice: si fue una pérdida, supérala. Que quede atrás. La prisión de la rigidez, ¿cuántos daños nos ha hecho eso? Ponernos en la posición. Y hay que elegir nuestra respuesta, y nuestra respuesta está en Cristo Jesús. Del resentimiento no más, así es. Yo veo lágrimas, yo no me interpongo en esto, porque es el Espíritu Santo de Dios que le está tocando.
Y hay un resentimiento que hace mucho daño, que es hacia sí mismo, haciéndose daño mentalmente hacia sí mismo. Ese miedo paralizante nomás, esa desesperanza nomás, ese no perdonar nomás. Repite conmigo, diga: hoy derribo todos los argumentos y toda la altivez que yo había levantado contra el conocimiento de Dios. Y hoy llevo cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estaré pronto para castigar toda desobediencia. Y quiero proponerme y conseguir que mi obediencia sea perfecta. Ahora dile al Espíritu Santo de Dios que te ayude. Dile ya tú con tus propias palabras: ya no quiero tener ninguna de esas cárceles. No quiero estar en ninguna de esas cárceles. Es la voluntad del Padre que yo salga de esas cárceles, de conflicto, de resentimientos, de miedos. Hay mamás que tienen miedo que el hogar de la hija o del hijo se dañe, que haya conflictos. Hay papás que tienen miedo, pero el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece. Aprovecha esta oportunidad. Abre tu boca. No temas decirle: ayúdame, Señor, a salir de toda cárcel de mis pensamientos, de toda cárcel, Dios mío, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aún de la niñez, diga: si yo fui encarcelado por la niñez que tuve, hoy salgo de la cárcel. Si me siento encarcelado por ese vacío de padre, hoy salgo de esa cárcel. Si me sentía encarcelado por ese error que cometí, hoy salgo de esa cárcel. Hoy salgo de la cárcel, porque no es la voluntad de Dios que yo esté en la cárcel. Sigue orando ahí. Es el Señor que está haciendo una obra maravillosa. Porque Dios te está mostrando cosas de tu propia vida, te la está mostrando. Si hubo un momento que te tocaron de niño o de niña, uy, eso sí que encierra en una cárcel de resentimiento. Pero hoy sales de esa cárcel. Si engañaste a alguien que amabas, pero te arrepentiste y pediste perdón, pero el diablo te acusaba día y noche, hoy sales de esa cárcel con el poder de Jesús de Nazaret. Si tu familia fue la que te llevó a los malos hábitos, las borracheras, las parrandas, más vale Cristo que tu familia. Tu familia no te va a dar salvación. Obediencia a Cristo, decía hoy, no a la familia. Y sales de esa cárcel de desobediencia. Porque hay que decirlo, que en esta sociedad hay mamás felices que los hijos sean desobedientes a Cristo, e infelices que sus hijos sean obedientes a Cristo. Pero aquí está. Aquí está. Que alguien levante su mano y aproveche la presencia del Espíritu de Dios y le diga: yo creo que tú me libertas de la cárcel. Yo creo que tú me sacas mi mente y mi corazón de esta cárcel, Señor. Yo tengo la paz de Cristo, dígalo duro. Yo tengo la paz de Cristo y no se turba mi corazón.
ni tengo miedo. Y me dispongo a caminar con la libertad gloriosa que ha dado Dios a sus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden pasar a sus puestos. Vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando. Dele gracias a Dios. Sí. Levante las manos, póngase en pie y levante las manos hacia Dios. Esto se paga un precio, decía mi pastora. Esto se paga un precio por un mensaje de estos. Muchas veces a las 3 de la mañana, 3:30, ¡párate, siervo! Amén, mi Señor. Y oro y el Señor me dice, dile hacia mi pueblo que están presos en esto y en esto otro, pero yo los quiero libertar. Y el Espíritu Santo me va mostrando qué es lo que se debe hacer. Levanta tus manos al cielo de Dios, bendice a Dios, bendícelo. Dígale: Dios bendito, Padre mío bendito, Santo Señor bendito. Exprésale tu amor al Dios eterno, dile: cuánto te amo, Dios bendito, cuánto siento que me quieres ayudar, que me quieres fortalecer, que me quieres sanar, que me quieres restaurar. Cómo siento tu presencia, ayudándome, restaurándome, fortaleciéndome. Dígale: seguiré, seguiré, Señor, seguiré, porque solo tú eres mi restaurador, solo tú eres mi ayudador, solo tú eres mi libertador. Y así, con las manos levantadas, reciba la bendición del Padre eterno, reciba la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios. Reciba la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, iglesia comprada por medio de la sangre del Señor Jesucristo, que Dios les continúe bendiciendo.